This is one of Peru's finest neighborhoods. Large pieces of land and prominent families here. This is not the kind of neighborhood where you'd expect to find a murder. Estuve en muchas escenas de crímenes. Cuando hay algo extraño, siempre se hace evidente. Si fue un robo, ¿por qué no se llevaron nada? Si Jim sorprendió a alguien, ¿por qué le dispararon mientras estaba en el sofá? Una cadena de pruebas llevó a los investigadores hasta la esposa de Jim. En marzo de 1994, encontraron culpable de homicidio en primer grado a Susan Grant. La condena, 60 años. Ahora vive aquí, en la unidad correccional de Rockville, Indiana. Para mí, esta entrevista será fascinante. Si Susan es culpable, ¿por qué aceptó hablar conmigo? ¿Cree que puede engañar a cualquiera que pregunte sobre su caso? ¿O sus respuestas nos dirán la verdad? Cuando comience la charla, estoy segura de que sabré si sus respuestas son honestas. Pasaste de estar en las páginas sociales de Perú, Indiana, a estar en prisión. ¿Qué te gustaría que la gente sepa de ti? Me conocen como la viuda negra. Creo que cuando una tragedia nos marca de por vida, todos olvidan que hay una mujer detrás de la historia. Uno no es culpable solo porque lo haya dicho un jurado. De acuerdo. ¿Qué clase de sueños tenías cuando eras una niña? Ninguna niña sueña con pasar su vida en prisión. ¿Cuáles eran tus sueños? Creo que quería una familia. Tener hijos, tener mi vida y ser feliz. A los 17 años, Susan se casa por primera vez. A los 24, se había casado 3 veces, tenía un hijo y estaba embarazada. Era una chica pobre de los suburbios, pero conoció a un hombre del lado rico de la ciudad, Jim Grant. Era importante. Sí. Una familia establecida. Él era abogado, él había sido fiscal, ¿verdad? Así es. Embarazada, con un pequeño hijo. ¿O qué crees que sucedió? ¿Por qué crees que se casaron? Quizás si encuentras un pájaro con una ala rota, quieres intentar curarlo. Y luego, cuando el pájaro puede volar, te enamoras de él porque te gusta cómo canta. En ese caso, te quedas con el pájaro. Tú eras... Creo que eso fue lo que hizo Jim. Ok. Esa era una señal de narcisismo. Para Susan, es importante que los hombres la adoren. Su nuevo esposo, Jim, lo hizo por un tiempo. Pero no era el único hombre de la casa. También estaba su hijo, David. Cuando David tenía 16 y te casaste con su padre, ¿cómo actuó David? Hizo las cosas típicas de los adolescentes. Escaparse, salir de noche, embriagarse. Las cosas que hacen todos ellos. Y había enfrentamientos fuertes entre David y su padre. ¿Cuándo comenzaron a empeorar las cosas? Bueno. Cuando David decidió tomar el lugar de su padre. No sé qué decir. Supongo que cuando dejé de intentar ser el puente entre padre e hijo, yo quería unirlos. No quiero llamarlo un amorío. No fue un amorío. Susan, ¿tú te refieres a la relación íntima con tu hijastro? Sí. De acuerdo. ¿Qué edad tenían cuando comenzó? Déjame pensar. Él estaba en la universidad, así que tenía 19 o 20 años.
A los 27 años, Susan Grant es la reina de la alta sociedad en Perú, Indiana. Su esposo Jim es un abogado importante. Viven en una casa hermosa. Pero Susan asegura tener un amante. El hijo de Jim, David. Entonces terminaste sola, en casa, con tu hijastro de 19 años. Sí. El hijo de tu esposo, en la cama. Sí. Cuando todo terminó, ¿recuerdas qué pensaste o qué sentiste? Vergüenza. ¿Y cómo se sintió David? ¿Te dijo David cómo se sentía? Dijo, la esposa de mi padre en casa de mi padre. Entonces, Creo que él odiaba a su padre. Y le hizo lo peor que podría haber hecho. debo interpretar que estás diciendo que lo sintió como una hazaña. Sí, ¿Sentiste vergüenza? sin dudas. ¿Y por qué sucedió otra vez? Por temor a que lo contara. ¿Alguien más sabía sobre esto? Con el tiempo, sí. ¿Quién? Mi hermana y su hijo nos vieron un día. O casi nos vieron. ¿Dónde estaban? En casa de mi hermana. Oh, ok. Y cuando dicen nos vieron, ¿haciendo qué? Nosotros acabábamos de estar en la cama cuando entraron. ¿Y qué pensaron? Querían hermana saber te qué dijo hacíamos. algo? Sí, querían saber qué hacíamos en la casa y nosotros no dijimos nada. Ujú. ¿Tu hermana se dio cuenta de que algo andaba mal? Sí, ¿Habló contigo de eso? sí, lo hizo. ¿Y qué te dijo? Lo negué. Ok. ¿Cuánto tiempo duró esta relación con tu hijastro? Unos 2 años. 2 años. Pero no era frecuente, no es que nos veíamos los fines de semana, no era así. Es una afirmación sorprendente. Algo que David Grant siempre negó. Para Susan, es el punto de partida de otra historia increíble. Entonces tú le dijiste a Jim, antes que muriera, que habías estado con David. Sí, ¿Cómo lo tomó? me dijo que él lo manejaría y que jamás volveríamos a hablar del tema. ¿Esas fueron sus palabras? Esas fueron sus palabras. ¿Estaba molesto? Enojo, tristeza, quizás sea una de las peores cosas para un hombre casado, que su esposa haya tenido una relación amorosa durante 2 años con su hijo. Sin dudas. Y dices que Jim solo dijo no volvamos a hablar del tema. ¿No fue extraño? Sí, fue muy claro. No quería saber nada, no quería detalles, no quería saber, no quería escucharme, pedirle perdón, nada. Dijo que lo manejaría y que no volveríamos a hablar del tema. ¿Eso afectó tu relación íntima con Jim? No, creo que no. ¿Porque no tenías una buena relación? No, teníamos... Es que nuestra relación no cambió nada. No cambió en nada, porque eso normalmente Yo pienso sería lo mismo, pensé motivo que de lo enojo. sería. Estaba Mucho preparada enojo. para todo. Me resultaba difícil creer que un hombre como Jim Grant haya ignorado una noticia tan devastadora. El verdadero problema es el narcisismo de Susan, un grave trastorno de la personalidad. Ella cree que es irresistible para los hombres y que su hijastro la encontraba tan atractiva que mataría a su propio padre para estar con ella. Según mi experiencia, estas historias solo suceden en Hollywood, no en Perú, Indiana. Los fiscales del juicio por homicidio a Susan Grant fueron muy claros.
Su matrimonio con Jim Grant estaba en problemas. La pareja había discutido y habían acudido a un abogado. Jim quería el divorcio. Susan haría cualquier cosa para detenerlo. Ese fue el motivo. ¿Cómo le respondes a los que dicen que él iba a divorciarse de ti? Mienten. Oh, de acuerdo. Muy bien. Trae un abogado que asegure que estaba preparando los documentos. ¿Dónde están los papeles? ¿Quién es el abogado? ¿Quién? No, eso es mentira. De acuerdo, muy bien. Entonces, Jim no pensaba divorciarse. Para nada. Para nada. Esa fue la primera vez que vi signos de ira en Susan. Niega el caso de los fiscales, que el motivo sea el miedo a que Jim la dejara. También aseguraron que ella estaba allí cuando su esposo murió. Volvamos a la noche fatal de agosto de 1992. ¿Qué sucedió? Hablemos de eso. Bueno, depende de qué tan atrás quieras ir. Pero el día que nosotros volvimos de nuestras vacaciones, estuvimos en Alaska. Y teníamos otras vacaciones, unas vacaciones de trabajo con la concesionaria. Aquí es donde la historia de Susan se vuelve muy extraña. Entramos y había una cama grande frente a la chimenea. Ante la oportunidad de presentar una versión clara de los acontecimientos, comienza a dar detalles irrelevantes sobre vacaciones. Además de ese viaje, iríamos de vacaciones por tercera vez. Inversiones en bienes raíces. Porque Jim y yo queríamos comprar una casa en los Cayos de la Florida. Planes sobre autos. Y yo había pasado de un auto familiar a un auto deportivo. Y un viaje de campo. Porque me había comprado un remolque para que mi madre pudiera estar mucho más cerca de mi hermana. La conversación se vuelve lenta y se llena de información irrelevante. Trata de confundirme. No quiere responder. Así que le compré una. Después de 5 minutos de evasión, Susan finalmente comienza a responder a mi pregunta. ¿Qué sucedió la noche en la que encontró a su esposo asesinado en su propia casa? Cuando entré, las luces estaban apagadas y Jim dejaba las luces encendidas hasta que llegara, cuando yo no estaba. Entonces encendí las luces y llamé a Jim, porque no entendía por qué estaban apagadas. Y no escuché nada. Y lo vi sobre el sofá, estaba inmóvil. Y vi un arma en su mano. Entonces, ¿qué hiciste? Bueno, yo corrí hasta él para ver cómo estaba. Y no hubo respuesta. Cuando yo lo toqué, no lo sé, supe que tenía que buscar ayuda. ¿Y luego qué hiciste? Algo que todos dicen que no hay que hacer según la televisión. Ya casi es la medianoche de un domingo en Perú, Indiana. Susan Grant acaba de encontrar a su esposo Jim asesinado en su casa. Lo que hace despertará las sospechas de todos los televidentes de los Estados Unidos. Cuando yo lo toqué, no lo sé, supe que tenía que buscar ayuda. ¿Y luego qué hiciste? Algo que todos dicen que no hay que hacer según la televisión. ¿Qué es? Yo tomé el arma. ¿Por qué? Porque no sabía qué hacía allí, en mi casa, junto a mi esposo. Escondí el arma en mi cesto de costura. Muy bien, espera. Antes de hacer el llamado a emergencias, ¿tú colocaste el arma en un cesto? Sí, en mi cesto de costura. Para esconderla. Así es. La escondiste, sí. Entonces, debiste haber pensado que el arma se relacionaba directamente con tu marido. No,
no lo sabía y no quería en ese momento, no quería que eso fuera una distracción. Así De que acuerdo. pensé, no sé, hasta que sepa qué sucede, la única persona que conocía con un arma y que tenía algo contra él era David. Ok. ¿Creíste que era el arma de David? Así es. Si te hubieras deshecho del arma y nunca lo hubieras contado, no estarías aquí. ¿Por qué no te deshiciste del arma? Porque sabía que era inocente. Y que con el arma podría encontrar al asesino. Recuerden que David era el hijo de Jim, el hombre con el que Susan aseguraba haberse acostado. La historia es extraña. ¿Por qué un asesino dejaría el arma homicida junto a la víctima? Y si el asesino había sido David Grant, ¿por qué Susan ocultó el arma? ¿Cuándo fue la primera vez que hablaste con David después del asesinato de su padre? Nunca lo hice. ¿Querías hacerlo? No, Pero sospechabas de él, ¿verdad? claro que sí. Y sería lógico que quisieras confrontar a quien mató a tu esposo. Soy una mujer pequeña. Bueno, No, de acuerdo. ¿Le contaste a la policía tus sospechas? no, ¿Y por qué no? porque era el hijo de mi esposo. Susan no le cuenta a nadie sobre sus sospechas. Le pide a su madre que esconda el arma y le hace una terrible confesión a su hermana Darlene. Darlene dice que le hiciste una confesión. Maté a Jim. Lo hice. ¿Eso es cierto o no lo es? Es cierto que dijo eso. No es cierto que yo se lo haya dicho, para nada. Ok, ella declaró eso en tu primer juicio. Así es. ¿Por qué lo haría? Creo que solo ella lo sabe. ¿No lo pensaste? Tuviste 18 años para pensar por qué tu hermana hizo lo que hizo. Creo que los Brown son muy poderosos en Perú. Y ponerse en contra de ellos y de lo que decidieron que sucediera en ese lugar era muy arriesgado. Entonces creo que hizo todo eso para mantenerse a salvo. Si tú te hubieras deshecho del arma homicida, y si hubieras ocultado todo eso, no estarías en prisión. ¿Por qué no lo hiciste? Porque yo sabía que era inocente. Y con el arma podría encontrar al asesino. Pero nunca lograron conectar el arma homicida con nadie, salvo con una persona: Susan Grant. En marzo de 1994, la declararon culpable de homicidio y recibió una condena de 60 años. Fue una condena muy dura. Sí. 60 años, ¿verdad? ¿Recuerdas lo que pensaste o lo que sentiste cuando escuchaste la sentencia? Fue algo bueno. ¿Fue algo bueno? Fue algo bueno. ¿Y por qué? No es la respuesta que esperaba escuchar. Lo sé. Porque la vida de mi esposo lo valía. O sea que tu condena de 60 años es un castigo. No. Creo que si hubieran condenado a la persona correcta, hubiera querido que le dieran 60 años o más. Es el final extraño de una historia extraña. Me dispuse a escuchar la historia de Susan, pero nada de lo que dijo me hizo dudar de su culpabilidad. De todas las mujeres que entrevisté, Susan fue la única a la que no hubo que convencer. Quiso hacerlo. Quería enfrentarme. Y eso es narcisismo. Para los narcisistas, la imagen lo es todo. Lo que más le preocupa a Susan es su imagen ante los demás. Susan podrá recibir la libertad condicional en 2019.
Pero a menos que tenga respuestas más convincentes sobre el hecho, siempre será la mujer que asesinó a Jim Grant.